Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que es pura magia, una de esas que te demuestran que lo inesperado puede ser lo más maravilloso. Vamos a sumergirnos en el fascinante viaje de Mert, un artista que con su El amor inesperado, conquistó YouTube y el corazón de muchísimas personas. ¿Están listos para dejarse llevar por esta melodía de éxito? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias. ¡Vamos allá! ¿Alguna vez han sentido esa chispa, esa idea que parece surgir de la nada y que, de repente, ilumina todo a su alrededor? Así fue para Mert. Él no era un artista con miles de seguidores o un nombre conocido en la industria musical. Era un creador, un soñador con una pasión incandescente por la música. Y fue precisamente en ese espacio íntimo de su creación donde nació El amor inesperado. Imaginen la escena, él quizás en su habitación con un instrumento, dejando que las notas y las palabras fluyeran, dando forma a una emoción que resonaba profundamente en su interior. No buscaba fama, no buscaba reconocimiento masivo. Buscaba expresar algo puro, algo auténtico. Y esa autenticidad es lo que sin duda traspasó la pantalla. El amor inesperado no fue lanzado con una campaña millonaria, ni con colaboraciones de renombre. Fue compartido con el mundo digital, esa plataforma tan vasta y a veces inescrutable, con la simple intención de compartir un sentimiento. Y ahí es donde empieza la magia de YouTube. Una plataforma que a pesar de sus algoritmos y tendencias, sigue siendo un caldo de cultivo para el talento genuino. La canción con su melodía cautivadora y sus letras que hablaban directamente al alma, empezó a circular. Al principio quizás entre amigos, luego a través de las recomendaciones, de las listas de reproducción compartidas, empezó a encontrar su camino hacia oídos cada vez más numerosos. Recuerdo leer comentarios, y sé que muchos de ustedes también lo hicieron, sobre cómo El amor inesperado se convirtió en la banda sonora de sus momentos más especiales. Para algunos fue el descubrimiento de un amor que no esperaban, para otros, la reafirmación de un sentimiento que ya existía. La canción de repente trascendió al artista y se convirtió en un himno personal para miles de personas. Mert, que probablemente solo quería compartir su música, se encontró en el centro de una ola de afecto y conexión. Fue el ejemplo perfecto de cómo una obra de arte, cuando es sincera, puede resonar de formas inimaginables. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. El éxito de El amor inesperado no fue un golpe de suerte aislado. Fue el resultado de una combinación de factores: el talento innato de Mert, la universalidad del tema que abordó, el poder de las redes sociales para amplificar voces emergentes y sobre todo, la conexión humana que logró establecer con su audiencia. La gente no solo escuchaba la canción, la sentía. Se identificaban con las emociones que transmitía, con la vulnerabilidad, con la alegría pura de un amor que llega sin avisar. Las plataformas de vídeo como YouTube son increíbles para este tipo de descubrimientos. Los creadores pueden compartir su trabajo de una manera mucho más directa y personal que en los medios tradicionales. Mert supo aprovechar esto al máximo. Compartió no solo la canción, sino quizás también fragmentos de su proceso creativo, pequeños vídeos donde mostraba cómo la componía, o incluso momentos de su vida que inspiraron esas letras. Esa transparencia, esa cercanía, es lo que crea esa legión de fans devotos. No son solo oyentes, son seguidores que se sienten parte del viaje del artista. El impacto de El amor inesperado fue palpable. Las reproducciones se dispararon, los comentarios se llenaron de elogios y testimonios personales, y Mert, de la noche a la mañana, se convirtió en un fenómeno. Pero lo más hermoso de su historia es que a pesar de la fama repentina, mantuvo esa esencia que lo hizo brillar. No se perdió en el estrellato, sino que siguió creando, siguió compartiendo su arte con la misma pasión y autenticidad. Porque al final del día, lo que conquistó a YouTube y al mundo no fue solo una canción, sino la historia de un amor inesperado que se manifestó a través de la música, y que nos recordó a todos la belleza de las cosas sencillas y genuinas. Ahora, quiero que pensemos un momento en esto. ¿Qué es lo que hace que una canción o una obra de arte conecte tan profundamente con nosotros? Es la melodía, la letra, la forma en que nos hace sentir. Personalmente creo que es una mezcla de todo, pero sobre todo, es esa chispa de verdad, esa emoción cruda que el artista logra transmitir. Mert lo hizo. Con El amor inesperado, nos dio un regalo, una melodía que se quedó grabada en nuestras memorias y en nuestros corazones.
Es fascinante cómo YouTube se ha convertido en ese escenario donde los sueños pueden despegar. Vemos a diario historias de éxito de personas que con su talento y perseverancia logran alcanzar a millones de personas. La historia de Mert es un testimonio vivo de eso. Es un recordatorio de que no importa de dónde vengas o cuánto apoyo tengas al principio, si tu arte es bueno y es sincero, encontrará su camino. La forma en que la canción se viralizó sin necesidad de grandes productoras ni estrategias de marketing complejas, es un claro ejemplo del poder de la comunidad en línea. Cuando una canción realmente toca a la gente la comparte. La comparte con sus amigos, la pone en sus historias, la recomienda en sus perfiles. Y así, de forma orgánica, la onda expansiva del éxito va creciendo. Es la democratización del arte en su máxima expresión. Además, la temática del amor inesperado es algo con lo que todos podemos identificarnos. ¿Quién no ha experimentado esa sorpresa hermosa de un sentimiento que llega cuando menos lo esperas? Es una experiencia humana universal, y Mert supo capturarla de una manera que resonó en personas de todas las edades y orígenes. Su música se convirtió en un espejo donde muchos pudieron ver reflejadas sus propias vivencias. El impacto en la carrera de Mert fue, sin duda, transformador. Pasó de ser un artista emergente a ser un nombre reconocido en el panorama musical. Las puertas se abrieron, las oportunidades surgieron, pero lo más importante es que supo mantener la integridad artística que lo llevó hasta allí. Siguió creando música que hablaba desde el corazón, y eso es lo que, en última instancia, lo ha mantenido relevante y querido por su audiencia. Para mí, la historia de Mert y el amor inesperado es una de esas narrativas que inspiran. Nos demuestran que la pasión, el talento y la autenticidad pueden ser las herramientas más poderosas en el mundo digital. Es un recordatorio de que a veces el éxito más grande llega cuando menos lo esperamos, como ese amor que un día nos sorprende y cambia nuestra vida para siempre. Pero vayamos un poco más allá. La historia de Mert no es solo sobre un artista y su canción. Es un reflejo de cómo la conexión humana se ha reconfigurado en la era digital. Antes el camino a la fama era un laberinto de intermediarios, discográficas, promotores, medios de comunicación tradicionales. Hoy, las plataformas como YouTube han derribado muchas de esas barreras. Un creador puede ir directamente al público sin filtros innecesarios. Y el público, a su vez, tiene un poder sin precedentes para descubrir y apoyar el talento. La viralidad de El amor inesperado no fue un accidente, fue el resultado de que la canción tocó una fibra sensible, y esa emoción se contagió. La gente se sintió vista, escuchada, comprendida, y quiso compartir esa experiencia con otros. Pensemos en la arquitectura de YouTube. Su algoritmo, diseñado para sugerir contenido basado en los intereses del usuario, jugó un papel crucial. Pero incluso el algoritmo más sofisticado no puede crear de la nada un sentimiento genuino. Necesita materia prima, y esa materia prima fue la honestidad y la calidad artística de Mert. Cuando un vídeo empieza a generar interacciones significativas, los algoritmos lo detectan y lo promocionan a una audiencia más amplia. Es un ciclo virtuoso que, cuando se inicia con una base sólida, puede tener resultados asombrosos. La narrativa que se construyó alrededor de El amor inesperado también fue fundamental. Los comentarios de los usuarios no eran meras opiniones, eran testimonios, pequeñas historias de vida entrelazadas con la melodía. La gente compartía cómo la canción los acompañó en momentos de soledad, cómo les dio fuerzas para superar una ruptura, o cómo se convirtió en la banda sonora de una primera cita inolvidable. Cada comentario era una pincelada más en el lienzo del éxito, demostrando que la música de Mert trascendía la canción para convertirse en una parte integral de las vidas de sus oyentes. Además, la forma en que Mert gestionó su creciente popularidad es digna de mención. En lugar de volverse inaccesible o rodearse de un aura de celebridad, mantuvo la cercanía. Respondía a los comentarios, interactuaba en las redes sociales, y seguía compartiendo su proceso creativo. Esta transparencia construyó una lealtad profunda. Sus seguidores no solo amaban su música, sino que también admiraban al artista detrás de ella, a la persona que había compartido una vulnerabilidad tan hermosa. Esta conexión, construida sobre la autenticidad, es lo que diferencia a los artistas efímeros de aquellos que dejan una huella duradera. El fenómeno de El amor inesperado también nos invita a reflexionar sobre el concepto de éxito en la industria musical moderna. Ya no se trata solo de vender millones de discos o llenar estadios.
Se trata de crear un impacto emocional, de construir una comunidad, de generar conversaciones. Mert logró todo esto y lo hizo a su manera, sin comprometer su visión artística. Demostró que la calidad y la conexión pueden ser N poderosas si no más que el presupuesto de marketing. La lección principal que podemos extraer de la historia de Mert es la importancia de la perseverancia y la creencia en uno mismo. En un mundo saturado de contenido, puede ser desalentador pensar en destacar. Pero si la pasión es genuina y el trabajo es honesto, el potencial para encontrar una audiencia existe. YouTube y plataformas similares han democratizado el acceso a la visibilidad, permitiendo que voces que antes serían silenciadas ahora puedan resonar a nivel global. Este es un recordatorio para todos los aspirantes a creadores: no subestimen el poder de su propia voz. No esperen a tener todo perfecto o a recibir la aprobación externa. Empiecen a crear, compartan su arte y confíen en que habrá personas ahí fuera esperando escuchar lo que tienen que decir, o cantar. La historia de Mert es la prueba de que a veces, las melodías más hermosas nacen en los lugares más inesperados, y que el amor, en todas sus formas, es una fuerza universal que puede unirnos a través de la música. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de Mert y su increíble El amor inesperado. Hemos visto cómo una melodía sincera, compartida en la vastedad de YouTube, puede conectar con millones de corazones y transformar la vida de un artista. Hemos recordado la importancia de la autenticidad, la universalidad de las emociones y el poder de las plataformas digitales para amplificar voces únicas. Hemos explorado las dinámicas de la viralidad en línea y cómo la conexión humana se teje en la era digital. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan sido parte de esta conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les tocó el amor inesperado? ¿Tienen alguna otra historia de éxito inesperado que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La comunidad es lo más importante. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les ha aportado algo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que necesite un poco de inspiración o que ame la buena música. Ayúdennos a llevar esta inspiradora historia a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de las historias que tenemos preparadas para ustedes. Tenemos muchas más narrativas fascinantes esperando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.